El Super Saiyajin 3 es para muchos la mejor transformación de la franquicia, aquella que en su primera aparición rompió completamente todo lo que conocíamos hasta el momento. Poderosa, imponente y lo mejor de todo, un diseño completamente diferente a lo visto hasta ese momento, pero al mismo tiempo también es para muchos la peor transformación de la franquicia, por una simple y sencilla razón: su introducción no tiene sentido. Pero esto es algo con lo que yo no solo no estoy de acuerdo, sino que pienso que la forma en la que se usó es una genialidad digna de Toriyama. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dragon, y el día de hoy, con mi autoridad de persona random de internet, explicaré por qué el Super Saiyajin 3 no solo es una genialidad, sino que Toriyama sabía exactamente lo que hizo al introducirla en el momento que lo hizo. Y ahora sí, terminada la intro, comencemos. Primero que nada, pensemos un poco. ¿La transformación del Super Saiyajin 3 fue introducida realmente de la nada? Objetivamente hablando, no, más o menos. Recordemos que la primera y única vez que se habló, o bueno, más bien que se insinuó que Goku podía tener algo más de poder, fue en su pelea contra la bestia Yakon, siendo que más que transformarse, Goku simplemente sobrecargaría a la bestia para finalmente destruirla, y después de eso no habría más, hasta su pelea contra Majin Buu. No es mucho, pero es mejor que nada. Después de esto la historia continuaría, y eventualmente el demonio Majin Buu sería liberado. Babidi buscaría a Goten, Trunks y Piccolo, para finalmente poner dirección a Capsule Corp. Debido a que el radar se encontraba en dicho lugar, era necesario que Trunks fuera por él o este podía ser destruido en el asedio. Así que con tal de ganar algo de tiempo, Goku decidiría enfrentarse él mismo a la bestia. Pero aquí está la cosa: después de ver que Vegeta no tuvo nada que hacer contra Buu, ¿qué es lo que Goku podría hacer si él tenía básicamente el mismo poder? Pues aquí se hace la revelación. Primero que nada, Goku regresa a su forma base, en parte para poder comprar más tiempo, alargando un poco el show. Pero también, esto sirve para que nosotros como espectadores podamos entender mejor la explicación. Primero entraría la fase 1, la transformación clásica, aquella de la leyenda que dio origen a todo. Luego estaría el Super Saiyajin 2, aquella transformación que nuestros héroes trataron por caminos diferentes de alcanzar. Que por cierto, pequeño paréntesis, en este momento es donde se le pone el nombre de Super Saiyajin fase 2, ya que originalmente se le llamaba como Super Saiyajin de quinto grado o Super Saiyajin ascendido. Y finalmente llega lo que esperábamos. Goku expulsa su poder, sus amigos no están seguros de lo que intenta. Kaiosama le pide que no lo haga, ya que esto conlleva un alto precio, pero nuestro héroe no le da importancia, ya que esta es su única alternativa. La Tierra tiembla por completo ante el poder de nuestro héroe, y tras una presentación casi cinematográfica, finalmente se nos presenta al Super Saiyajin Fase 3, la forma más poderosa que puede alcanzar esta raza. O bueno, al menos lo era hasta ese momento. Y el poder, ¿qué podemos decir? El mismo Majin Buu que había trapeado el piso con Vegeta estaba mordiendo el polvo a manos de Goku. Las personas apoyaban a nuestro héroe, pero en cuanto Trunks se hace con el radar, Goku vuelve a la normalidad y abandona el campo de batalla. A fin de cuentas, él ya había cumplido su cometido. Al regresar al templo, Goku explica que con ese poder efectivamente podía derrotar a Buu. Pero como un ser que ya no pertenece al mundo terrenal, hacer eso solo tendría consecuencias negativas. Por otro lado, estaba la otra desventaja. El Super Saiyajin 3 consume tanto poder que su tiempo en la Tierra se vería reducido. Goku usa la transformación una última vez para que los niños puedan verla, pero tras mantenerla solo unos segundos, Goku caería de rodillas al suelo. Y con su tiempo en la Tierra finalmente acabado, Goku se despide de sus amigos y vuelve al otro mundo. Después de esto, no volveríamos a ver la transformación hasta ya tiempo después en la saga, específicamente en la batalla de Gotenks contra Super Buu. Este hizo una broma, supuestamente inocente, que hace creer a Piccolo que ya no tiene nada que hacer contra Buu, por lo que creyendo que todo estaba perdido, este destruiría la entrada de la habitación del tiempo, quedando los tres encerrados. Esto desataría la furia del demonio rosa, el cual expulsando su poder, gritó con desesperación creando una salida de esa dimensión, pudiendo finalmente escapar. Por su lado, Gotenks y Piccolo quedarían encerrados, así que sin otra opción, estos deben hacer lo mismo para intentar escapar. Pero a diferencia de Buu, estos no cuentan con el poder necesario. Lo que Piccolo no sabía era que Gotenks aún contaba con un as bajo la manga. Este expulsa todo su poder, y ante la incrédula mirada de Piccolo, este finalmente alcanza el Super Saiyajin Fase 3, transformación que le da el poder necesario para escapar. Aunque este nuevamente le advierte que solo puede estar en esa forma por muy poco tiempo, alrededor de solo 5 minutos. La batalla continúa fuera de la habitación, pero con la clara falta de experiencia en combate del niño,
Este se la pasaría jugando con su oponente, y como consecuencia, justo cuando estaba a punto de dar el último golpe, este perdería la transformación, haciendo que Buu retome el control de la situación. De aquí en adelante pasa lo que ya sabemos. Gohan aparece, le da una golpiza a Buu, el demonio se autodestruye para escapar, y una hora después, este regresa. A ver, la forma en cómo Buu provoca a los niños y el cómo engañó a todos fue un poco fácil a mi parecer. Pero bueno, teniendo en cuenta el problema de la inexperiencia, y que además, seamos honestos, creo que en ese momento nadie se hubiera imaginado lo que podía pasar. Bueno, a menos que cierto Kaioshin les hubiera advertido que Buu tenía esa habilidad, que por cierto, él ya había visto. La cuestión es que los niños hacen nuevamente la fusión, esta vez con la intención de ir con todo desde el comienzo, pero antes de empezar, estos junto a Piccolo serían absorbidos por el demonio, lo cual hace que Buu ahora no solo tenga su poder, sino que también tenga acceso a sus técnicas y en consecuencia, retomando el control de la batalla. Y ahora sí, con la situación siendo crítica, el supremo Kaiosama anciano decide ir por el todo y entregar su vida para que Goku pueda revivir e ir a ayudar en la pelea. Le confiaría los arcillos Potala, que aunque claro, actualmente les bajaron bastante el power, en su momento era la forma más poderosa de fusión. Goku llega a la Tierra salvando a Gohan de un golpe fulminante para arrojarle el arcillo, aunque por culpa de la miopía del chico, este no atrapa el arcillo. Goku se prepara para comprarle tiempo, pero antes de empezar, la fusión de los niños acaba, y Buu pierde bastante poder. Goku se confía por un momento, creyendo que la fusión no sería necesaria, pero bajar la guardia en ese momento fue un terrible error, ya que en consecuencia a esto, Gohan fue absorbido, dándole con esto un poder mucho más grande a Buu, ahora sin límite de tiempo. Y ahora sí, la última vez que la fase 3 tendría un papel importante en la saga, no sería hasta la batalla final contra Kid Buu, donde esta se limitaría solo a ser el medio por el cual Goku podría darle una batalla de igual a igual al demonio rosa. Y aquí está la cosa, si bien el prota podía sostener una batalla, este no podía acumular suficiente energía para dar el golpe definitivo, por lo que en un esfuerzo tanto de Vegeta como del Buu gordo, ambos tratarían de comprar algo de tiempo, cosa que resultaría ser en vano, ya que Goku no tomó en cuenta que esta transformación estando vivo tendría un consumo de energía mucho mayor, por lo que todo el esfuerzo sería para nada. Y de esta forma finaliza la última aparición del Super Saiyajin 3. Si lo vemos en retrospectiva, el Super Saiyajin 3 más que ayudar, más bien parece que cada que entra en escena, este únicamente llega para complicar las cosas. Y analizándolo bien, de hecho, es así. Todas y cada una de las apariciones están ahí por una simple y sencilla razón: mover la trama. Y ahora veremos esto paso a paso. Goku debe salir de la historia. A ver, como dije hace un momento, la primera vez que Goku usa la transformación en la historia es para que Trunks tenga tiempo de ir a su casa por el radar del dragón, pero narrativamente hablando, esto fue por otra razón. Toriyama tenía que sacar a Goku de la historia. No sé si lo hizo porque efectivamente quería que la nueva generación fuera quien se encargara de Buu, o si realmente no sabía qué hacer con él en este punto de la trama, pero si lo pensamos bien, esta excusa no solo es pobre, sino que no tiene sentido. Por si las dudas, me regresé a leer el manga, y efectivamente, Bulma dicen que tienen que ir por el radar porque tiene partes que son imposibles de encontrar, cosa que no es del todo cierto. Aquí debo hacer un paréntesis para explicar este detalle. Personalmente considero que este es un agujero de guión, porque lo que Bulma dice no tiene sentido. Digo, quizás muchos de ustedes se sepan Dragon Ball Z de memoria, pero en el caso de Dragon Ball clásico, la cosa cambia, ya que para los que no lo recuerden, o tal vez no lo vieron, el radar que Bulma usa en esta saga no es el mismo que vimos en la primera saga del Dragon Ball clásico, ya que ese radar fue robado en la saga de la Patrulla Roja por el General Blue, y sería el hijo del Dr. Senbei quien le daría a Goku un segundo radar creado por él mismo. Y tiempo después, en la saga de Piccolo Daimaku, sería la misma Bulma la que crearía un tercer radar del dragón, esto a petición del maestro Roshi, explicando ella misma que le tomaría medio día yendo a máxima velocidad. Y aclaremos que esto fue en Kame House, con lo que ella tenía a mano, por lo que el que no pueda construir otro radar con calma una vez haya acabado esta batalla, realmente no tiene ningún sentido. Ahora, regresando a lo importante, este fue solo el pretexto para que Goku mostrara su nueva transformación, teniendo la conveniente desventaja de reducir su tiempo en la Tierra. Ahora, el siguiente punto. Goten y Trunks debían aprender la transformación.
Otra cosa curiosa es que en ningún momento se nos llega a explicar cómo es que la nueva forma funciona. No sabemos si para alcanzarla se tiene que tener un entrenamiento especial, no sabemos si el Super Saiyajin 2 se debe masterizar como con el Super Saiyajin 1, o si simplemente hay que apretarlas de All Might para que el cabello crezca. Y aunque parezca un error, esto de hecho tiene una razón. Si no hay una explicación de cómo se obtiene, no hay necesidad de explicar cómo fue que los niños la aprendieron. Digo, no dudo que el maestro Toriyama haya podido pensar en una buena forma de explicar cómo se consigue esta forma, pero teniendo en cuenta que ya estaba muy cansado para este punto, el reducir todo a un "aprendió la transformación solo con verla" de una u otra forma funciona. Y más teniendo en cuenta lo que pasa después, Gotenks debe perder. El hecho de que Gotenks pudiera alcanzar esta forma realmente no fue una sorpresa tal cual, más que nada porque Trunks ya había hecho un comentario de que ese era su plan, usar los primeros minutos de la fusión para tantear el terreno, y luego usar la fase 3 para rematar a Majin Buu, o como él diría, para sorprender a todos. Ok, si bien el plan suena un poco infantil, objetivamente hablando, era una buena idea, ya que de esta forma hubieran podido entender lo que Buu era y no era capaz de hacer en el combate, pero teniendo en cuenta que Gotenks se puso a jugar, sumado a que se transformaron antes para poder salir de la habitación del tiempo, esto no hizo más que sentenciar su derrota, lo cual nos lleva a Buu tenía que absorber a Gotenks. Una vez Buu se da cuenta de que Gohan era muy pero muy superior a él, su plan fue absorber a Gotenks, y si bien el mismo Gohan le pregunta por qué no lo absorbió a él, la historia nos dice que fue porque Buu se dio cuenta del poder de Gohan y quería pelear contra él, pero la verdadera razón es porque esa decisión trajo consigo a la narrativa una serie de efectos mariposa que empiezan justo en ese momento. Como Buu absorbió a Gotenks, Goku pudo revivir ya que el plan era que este se fusionara con Gohan, cosa que hubiera sido imposible si el absorbido era Gohan. Al llegar a la Tierra, Goku le lanza el arcillo, solo que este no contaba con la en ese entonces no diagnosticada miopía del menor. Gracias a esto, ambos no se fusionan de inmediato, lo que le da tiempo a Buu de perder su transformación, esto debido al límite de tiempo de la fase 3, y por ende, de la fusión. Fue gracias a esto que Buu decidió absorber ahora sí a Gohan, dejando esta vez solo a Goku para lidiar con la amenaza. Y por coincidencias del destino, o más bien por la pluma de Toriyama, tuvo la suerte de que Vegeta llegara justo en ese momento. Y como vieron, todo esto fue desatado únicamente porque Buu absorbió a un Super Saiyajin fase 3. Cosa que nos lleva al último punto. Goku debía cansarse. Algo que muchos pudieron llegar a pensar es por qué Goku usaría una transformación tan desgastante, siendo que en la saga anterior nos dijeron una y otra vez que hacer eso era una mala idea. Es decir, solo el hecho de que Goku pensara que podía acumular su poder en esa transformación para luego perderla era algo obvio, ¿no? Pues no, o al menos no desde el punto de vista de Goku. Primero que nada, tengamos en cuenta que el Saiyan en ningún momento tuvo la intención de revivir, así que este se acostumbró a no tener desgaste físico, además de tener una reserva casi ilimitada de energía, así que desarrollar una forma que aprovechara las ventajas de estar en el otro mundo era algo lógico. Pero al regresar a la Tierra, este no se dio cuenta de esto de inmediato. Recordemos que él seguía muerto cuando peleó contra Majin Buu. Y aquí podremos decir que este no se dio cuenta del desgaste extremo, porque como tal no se cansó hasta que se le acabó el tiempo en la Tierra. Y aunque lo hubiera hecho, este le daría poca y nada de importancia al realmente no tener ningún papel en la pelea más allá de ser una distracción o si acaso enseñársela a los niños. Finalmente, cuando este revivió, solo la usó unos instantes antes de fusionarse, pero no más de unos segundos tras ver cómo Buu perdió su transformación. Así que básicamente, Goku no tuvo ningún momento para acostumbrarse a usar esa forma estando vivo antes de su pelea contra Buu, y al querer usarla del mismo modo que lo hacía en el otro mundo, las desventajas por las que nunca había tenido que preocuparse, lo golpearon de lleno. Casi que del mismo modo que cuando Trunks peleó contra Cell. Y a fin de cuentas, ¿esto qué sentido tuvo? Simple, fue por esta pelea que Goku quedó completamente agotado. Y debido a esto, los protagonistas estuvieron a nada de ser derrotados porque Goku se quedó sin fuerzas para empujar la Genki Dama. Entonces, por lo que pudimos ver, el Super Saiyajin 3 en ningún momento fue planteado como esa transformación que llegaría a salvar el día como lo fueron sus antecesoras, pasando más bien a ser una herramienta que desarrollaría los eventos de este arco. Pero fuera de ser algo malo, esta nos muestra lo inteligente que era el maestro Toriyama, usando este recurso para darnos momentos de tensión, mostrándonos a nosotros los espectadores que esta transformación, más que ser una forma de terminar con la amenaza, sería más bien como un arma de doble filo.
la cual en cualquier momento podía perjudicar a los protagonistas. Y ahora les pregunto, ¿cómo hubiera sido la saga de Buu sin el Super Saiyajin Fase 3? Eso es todo por este video. Recuerden dejar su like y suscribirse. Hasta la próxima, nos vemos.